Quiero invitarlos de inmediato, quiero invitarlos a que vayamos un momento a compartir un tiempo en la palabra de Dios. Quiero invitarles a que si alguno de ustedes tiene Biblia o tiene por ahí el celular, la Biblia en su celular, vean Apocalipsis capítulo 14 del versículo 1 al 5. Apocalipsis 14 del 1 al 5. Y el tema que quiero compartir hoy es una vida de adoración. Una vida de adoración. Quiero compartir esta palabra porque hemos estado siendo ministrados fuertemente en torno a lo que es la adoración a Dios. Fuimos creados, fuimos planeados para adorar a Dios. Entonces, pero no siempre ese plan de Dios se concreta en nosotros. No ocurre que nosotros adoremos a Dios como Él es digno de ser adorado. Y quiero empezar diciendo que una vida de adoración es el resultado de permanecer en la presencia de Dios. Quiero dejar como ese principio establecido, que una vida de adoración es el resultado de permanecer en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque fuera de su presencia no hay adoración a Dios. Podemos adorar cualquier cosa, menos a Dios. Si no estamos en su presencia, vamos a adorar cualquier cosa o cualquier persona, pero no a Dios. Solo en la presencia de Dios habrá adoración a nuestro Padre, a nuestro Dios. Hace algunos meses nosotros, por eso le quiero compartir este texto bíblico, porque hace unos meses estamos estudiando el libro de Apocalipsis los días martes, y a través del libro de Apocalipsis nos encontramos con muchas verdades acerca de los últimos tiempos, pero también con muchas verdades de cómo será nuestra vida en la eternidad. No sé si usted se ha preguntado, pero yo me lo pregunté muchas veces por muchos años, ¿qué haremos en la eternidad? ¿Qué haremos en la eternidad? Bueno, todos sabemos que nuestra eternidad, el lugar donde pasaremos la eternidad va a depender mucho de las decisiones que tomemos hoy en esta vida, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que de acuerdo a las decisiones que tomemos hoy, unos pasarán la eternidad en el infierno y otros la pasaremos con nuestro Dios en el cielo y cuando Él establezca su reino eterno aquí en la tierra. Entonces, pero ¿qué haremos en la eternidad? Los hijos de Dios, ¿qué haremos? Es la gran pregunta. Y estudiando el libro de Apocalipsis, nos encontramos que una de las funciones, una de las tareas primordiales de el pueblo de Dios en la eternidad será adorar. ¡Wow! La adoración será la ocupación, podríamos decir, la ocupación predominante del pueblo de Dios en la eternidad. Y será una adoración interminable, no será una adoración por goteo, no será una adoración espontánea, o sea, mejor dicho, esporádica, quiero decir, esporádica, sino que es una adoración interminable, incesante, que no para día y noche. O sea, todo el tiempo. Bueno, en la eternidad no habrá día y noche, sino que será en la eternidad adoración. Es como la adoración que instaló David en el templo de 24/7. Es como un modelo, una figura, una sombra, podríamos decir, de la adoración que nosotros desarrollaremos en la eternidad. Una vida de adoración en la eternidad. Y basta que veamos algunos capítulos del libro de Apocalipsis, como el capítulo 4, el capítulo 5, por ejemplo, donde nos vamos a encontrar con 24 ancianos que adoran
ahí rodeando el trono de Dios, el trono del Padre, adoran incesantemente, incesantemente. En otro capítulo encontramos que una multitud adora como el estruendo de muchas aguas. ¡Wow! O sea, la adoración, mira, la adoración en la eternidad será estruendosa. No solo será una adoración interminable, incesante, sino que será una adoración estruendosa. El cosmos escuchará la adoración que se haga en la eternidad. Y la semana pasada estudiábamos el capítulo 14, que es el que yo les pedí que viéramos, y en ese capítulo nos encontramos con una multitud de 144,000 que están frente a Jesús, llamado en el capítulo el Cordero de Dios, y están adorando interminablemente, incesantemente adorando y también de manera estruendosa. Quiero leerte lo que dice en el libro de Apocalipsis, pero te voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 14. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Padre, o sea, de Jesús y del Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí encontramos que los 144,000 hacen una adoración frente a Jesús estruendosa, incesante, y también en la presencia de Jesús. Esta adoración nace de estar en la presencia de Jesús. Sin embargo, la adoración de estos 144,000 no solo es en la eternidad, porque aquí Juan tiene una visión de la eternidad, pero ellos no solo adoraron en la eternidad, sino que empezaron a adorar en esta vida, en este mundo caído, cuando ellos vivieron como extranjeros y como peregrinos en este sistema, en este mundo, cuando vivieron esta etapa, esta pasantía que es esta vida que nosotros hoy día estamos viviendo, cuando vivieron esta asignación temporal, como le llama en el libro Una vida con propósito el pastor Rick Warren. En esta vida ellos adoraron a Dios de una manera incesante también, y lo adoraron con un ruido estruendoso de sus vidas, de sus testimonios, no con ruido literal, sino el impacto de su vida, de su testimonio, era tan grande que producía un ruido a su alrededor. No pasaba desapercibido, mejor dicho. Dice la Biblia que adoraron. En el verso 4 y 5 encontramos que estos 144,000 durante su trayectoria en esta tierra adoraron siendo fieles a Dios, siguiendo a Jesús donde quiera que él iba. Wow. Adoraron ofrendando sus vidas a Dios, o sea, no solo hacían ofrendas de adoración, sino que sus vidas las ofrendaron para Dios, dispuestos a morir por la causa de Cristo, y vivieron en la verdad y santidad. Esa fue su adoración estando aquí en la tierra. Esta verdad que sobresale aquí en los 144,000 nos enseña que en esta vida, hoy, en la vida que tú y yo estamos viviendo ahora, nos entrenamos para la adoración que realizaremos por la eternidad en la presencia de Dios. Hoy día es el tiempo de prepararnos en la adoración.
en tener una vida. Hoy día es el tiempo para tener una vida de adoración, porque es la tarea que realizaremos por la eternidad, y que hagamos esa adoración estruendosa, incesante, interminable. Es decir, no solo actos de adoración, no solo pequeños momentos de adoración a Dios, sino que nuestra vida sea una vida rendida a Dios en adoración. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerte en este momento. Razón tenía Jesús para decir que la adoración es el primero y más grande mandamiento. No sé si te recuerdas que en Mateo 22, 37 y 38 Jesús le dijo a los discípulos después en una conversación con ellos, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Wow. Entonces, la adoración es prioritaria, es lo primero y más grande mandamiento en esta vida. ¿Y por qué? Porque nos prepara para la adoración que realizaremos en el cielo. Allí estaremos adorando por la eternidad. Pero la adoración que se hace en la eternidad no es solo cantar. Uno tiende a asociar adoración con canciones. No, es una vida de adoración. Todo lo que se hace en la eternidad, mira, escúchalo bien, todo lo que se hace en la eternidad es una adoración que nace de una respuesta natural de estar en la presencia de Dios. Es una respuesta natural de estar en la presencia, natural y espontánea de estar en la presencia de Dios. O sea, la adoración surge cada vez que estamos en la presencia de Dios. Si queremos tener una vida de adoración, es necesario permanecer en la presencia de Dios. Si permanecemos en la presencia de Dios, la respuesta natural que habrá será adoración. Adoración. Es una verdad tremenda esta que debemos marcar en nuestros corazones. Es una verdad que debemos abrazar hoy con todo nuestro ser. Es una clave que tenemos que aprender. La llave para una vida de adoración es precisamente estar en la presencia de Dios. No es aprenderme canciones solamente, no es aprender a tocar un instrumento musical, no, es estar en la presencia de Dios. Nuestra vida de adoración, mira, este es un principio poderoso. Nuestra vida de adoración es directamente proporcional al tiempo que pasamos en la presencia de Dios. Wow. Nuestra vida de adoración es directamente proporcional al tiempo que pasamos en la presencia de Dios. Es directamente proporcional a nuestras experiencias con Él y a la conciencia que tengamos de su presencia, porque muchas veces vamos a tener ausencia total de sentimientos o de experiencias en la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios es un hecho, es una realidad. Y cuando nosotros tenemos conciencia de su presencia, entonces surge espontáneamente y naturalmente la adoración a nuestro Dios. Adán y Eva vivieron en adoración a Dios mientras estuvieron en el huerto del Edén. Todo lo que hacía Adán y Eva en el huerto del Edén era adorar al Señor. Sin embargo, cuando pecaron, ellos huyeron de la presencia de Dios y dejaron de adorar. Dejaron de adorar a Dios, pero empezaron a adorar otras cosas. Cuando la persona se ausenta de la presencia del Señor, deja inmediatamente de adorarlo. Isaías tuvo un encuentro con Dios en el capítulo 6 de Isaías. Ese encuentro con la presencia de Dios lo llevó a irrumpir en adoración. ¿Y cómo expresó esa adoración Isaías? Adoró confesando sus pecados. Adoró estando disponible para Dios. Diciéndole: yo estoy disponible para ir. Respondiendo al llamado
de Dios. Dios tenía un llamado profético y él respondió a ese llamado profético. Así adoró, con su respuesta al llamado profético, con su disposición, con su obediencia al llamado profético que Dios le entregó. Respondió con una vida de adoración. Respondió confiando que el que lo llamaba iba a estar con él en todo su ministerio profético, confiando plenamente que en las dificultades que el ministerio implicaba, Dios iba a estar con él. Y dedicó una vida de adoración a Dios. David fue un adorador incesante. ¿Por qué? Porque permanecía en la presencia de Dios. Entonces, la clave para una vida de adoración es permanecer en la presencia de Dios. ¡Wow! La clave para una vida de adoración es permanecer en la presencia de Dios. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el hecho de la presencia de Dios y una conciencia de la presencia de Dios. Una vivencia de la presencia de Dios. La presencia de Dios es un hecho, es una realidad en todo aquel que ha recibido a Jesús. Desde el momento que recibimos a Jesús, nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios vive en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Jesús, cuando entregó esta promesa del Espíritu Santo a los discípulos en Juan 14:17, les dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Escuche bien, con vosotros y estará en vosotros. O sea, no solo está Dios alrededor nuestro, sino que está en nuestra vida interior, en nosotros. Jesús reiteró esta verdad de su presencia en Mateo 28:20, cuando nos entrega la gran comisión, cuando le dice a los discípulos que vayan a ser discípulos en todas las naciones. Él les dice en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. En reiteradas ocasiones nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Pablo escribió a la iglesia de Corintios también, diciéndole en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nuevamente, la palabra del Señor en muchas ocasiones nos da evidencia de que Dios es con nosotros. Entonces, la presencia de Dios es un hecho, es una realidad. Y nos debe bastar a nosotros ese hecho, esa realidad, para creer que Él está con nosotros. Dios vive en ti y en mí. Esa es la verdad. Aunque el diablo te diga múltiples mentiras, te traiga pensamientos de duda, no. Dios vive en ti y en mí. Esa es la verdad. Y Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, ten ánimo. Yo he vencido al mundo. El que ha vencido está en nosotros. Cada uno de nosotros, desde el momento que aceptó a Jesús, tiene esa tremenda presencia en su corazón, en su vida. Pero una cosa es tener la presencia de Dios y otra es vivir en su presencia. Una cosa es tener la presencia de Dios y otra es vivir en su presencia. Fue un hecho innegable. Mira, una realidad innegable que Marta y María recibieron a Jesús en su casa. Contaban con la presencia de Jesús en su casa. Ese era un hecho. Para quienes les rodeaban, Jesús estaba en casa de Marta y María. Sin embargo, María fue la única que experimentó
que disfrutó la presencia de Jesús en su casa. Ella experimentó las palabras del Señor, las escuchó, se rodeó, se dejó envolver por el amor de Jesús. Sin embargo, Marta, teniendo a Jesús en su casa, no se dio el tiempo para experimentar a Jesús, no lo vivió. Así hay muchos creyentes hoy día que teniendo la presencia de Dios en su vida, no la viven, no la experimentan, no hay conciencia de su presencia. Y mientras no haya conciencia de su presencia, no habrá adoración. Cuando tomamos conciencia de su presencia, la adoración fluye espontáneamente. Solo se adora cuando experimentamos o tenemos conciencia de la presencia de Dios. Una joven me compartía que en el liceo le pidieron hacer una disertación, le pidieron a todos sus compañeros hacer una disertación acerca de personajes relevantes en la historia. Y ella dijo, yo voy a hablar de Jesús. Y preparó la disertación, se paró frente a sus compañeros y les dijo, mire, yo quiero hablarles de un personaje que ha cambiado la historia en el mundo. Cambió la historia de tal manera que todo empieza antes, hay un antes, mejor dicho, y un después desde que él nació. Y quiero hablarles de Jesús. Pero en la primera parte les dijo, quiero hablarles de Jesús histórico, de aquel Jesús que vivió entre los seres humanos, que hizo milagros, que entregó muchas enseñanzas, que anduvo entre las personas y que murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Concluida esa parte, la primera parte, ella les dijo a sus compañeros, ahora yo les quiero hablar del Jesús vivo, del que vive ahora y que vive en mi corazón, de ese Jesús que ha transformado mi vida por completo. Y empezó a compartirles de qué manera Jesús había transformado su vida. Al final de la clase, varios compañeros se acercaron a ella para pedirle que les ayudara a tener a Jesús también en sus vidas. Comparto esto porque es distinto el hecho de la presencia de Jesús en nosotros a una conciencia de la presencia de Dios. Cuando hay conciencia de su presencia, yo adoro o testifico acerca de Él como lo hizo esta joven. Tengo algo que contar, tengo algo que decir acerca de quien vive en mí, de quien está en mí. Entonces, tener la presencia de Dios no es lo mismo que permanecer en su presencia. Tener la presencia de Dios no es lo mismo que permanecer o vivir experimentando la presencia de Dios, que tener conciencia de que Él está. Es la experiencia o la conciencia de su presencia lo que desata en mí un río de adoración. Un río de adoración. Así como el río de Ezequiel, así surge del corazón, de la vida del que tiene conciencia de la presencia de Dios, surge una vida de adoración. La mujer samaritana experimentó el amor y la autoridad de Jesús, y esa conciencia del amor de Jesús desató una adoración en la mujer samaritana que la movió a contarles a todos los samaritanos que había encontrado al Cristo, al Mesías. Zaqueo experimentó, tuvo conciencia de la presencia de Jesús cuando Jesús pronuncia su nombre y le dice: Zaqueo, desciende, ven, baja, porque quiero estar en tu casa hoy día. Esa palabra de Jesús, el que Jesús pronunciara su nombre y que lo invitara a bajar
y que le dijera que iba a estar en su casa, desató un mover de adoración en Zaqueo que lo llevó a adorar a Jesús, corriendo a abrir las puertas de su casa, a sentarlo en su mesa, a comer con Jesús, a estar con Jesús en su mesa y a devolver cuadruplicado todo lo que él había robado con su trabajo a los habitantes de su ciudad. Pero eso surge naturalmente producto de tener conciencia de estar en la presencia de Dios. Solo en la realidad de la presencia de Dios se desatará un río de adoración. No es que sepas cantar, no eres un adorador porque sabes predicar o seas hábil en algún instrumento musical, no es por tu oratoria, ni por mi oratoria, no es por conocer la cultura evangélica, no es por conocer textos bíblicos y recitar textos bíblicos, no es por lanzar textos bíblicos, sino que es la realidad y la conciencia de la presencia de Dios lo que desata un río de adoración en nosotros. Entonces, lo que quiero invitarte en esta ocasión es a que practiquemos la experiencia de permanecer en la presencia de Dios. Mira, que practiquemos es algo que te va a costar, pero que al principio puede ser un poco difícil, pero en la medida que lo vamos practicando, el músculo se va fortaleciendo y va siendo cada vez más viable, más fácil. Es urgente que cada uno de nosotros aprendamos a practicar el permanecer, el vivir en la presencia de Dios. Porque Él está siempre. El tema es que nosotros tenemos que aprender a vivir en su presencia. Practiquemos hasta que se haga un hábito, hasta que se haga lo más natural. Y quiero compartir algunas ideas que aprendí de un pastor. Un pastor las compartió en uno de sus libros y quiero compartirlas contigo ahora. Ideas para que practiquemos el permanecer en la presencia de Dios. Número 1. Cuando te despiertes en la mañana. Esta es una idea cuando te despiertes en la mañana. Tómate 5 minutitos al despertar para respirar y disfrutar la presencia de Dios que está ahí, que te guardó durante la noche, que te cuidó. Sí. Inhala su presencia. Eso, muy bien, muy bien. Inhala su presencia al despertar. 5 minutitos y rodéate. Déjate abrazar por su presencia que está ahí. Cuando tus ojos se abren, Él está ahí. Mientras tú dormías, Él estaba ahí. Así que salúdalo en la mañana tempranito, apenas despiertes. Y respira su presencia. Inhala su presencia. ¡Wow! Eso es lo primero. Segundo, mientras te bañas, porque yo creo que todos nos bañamos cada día, ¿no es cierto? Mientras esté bañándose, esté en la ducha, tómate un tiempo para orar. Mientras el agua corre por tu cuerpo, ora y da gracias a Dios por lo que tienes, por lo que estás recibiendo, por este nuevo día. Y escucha su voz que te hable. Escucha su voz. Pídele sabiduría y estando a solas con Él, pídele sabiduría y estrategias para este nuevo día que Él te ha dado. Wow. Y no solo eso, ahí en la intimidad comparte tu corazón con Él. Ábrele tu corazón, muéstrale cómo te sientes, cómo estás hoy. Al empezar el día, ¿cómo estás? Dile tal como te encuentras. Aunque Él lo sabe, pero Él quiere que se lo compartamos.
Tercero, escucha una canción cristiana. Pero mientras escucha una canción cristiana, pon atención a Él, a lo que Él te dice a través de la canción. Y pregúntale qué parte de su esencia, de su naturaleza, te está mostrando en esa canción. ¿Qué te parece? Son ejercicios prácticos. Cuarto, tómate un tiempo para caminar. Camina un poquito. Y mientras caminas, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Y escucha lo que Dios quiere decirte a través de la creación, a través de lo que te muestra en tu hogar, en tu casa. Escucha lo que Dios te quiere decir. Camina y hazte preguntas acerca de lo que Dios quiere decirte en este día. Quinto, mientras conduces tu automóvil. Wow. Mientras conduces tu automóvil, además de ir muy atento al tránsito, empieza a pensar en cuántas bendiciones puedes identificar que Dios ha derramado sobre ti durante esta última semana. Supongamos que hoy vas conduciendo tu vehículo. Piensa cuántas bendiciones, o vas en tu bicicleta, o vas caminando. Piensa en cuántas bendiciones Dios ha derramado sobre ti esta semana. Y no solo tenlas aquí en el pensamiento, decláralas en voz alta. Wow, esta semana Dios me bendijo con estar con mi familia toda la semana. Declaro esa bendición. La digo, la verbalizo, la digo en voz alta. Tómate tiempo para agradecer también por cada bendición mientras vas caminando o conduciendo. Tómate tiempo para agradecer por cada una de esas bendiciones y por su presencia y todo lo que ha hecho por tu vida. Sexto, mientras vas al supermercado o vas al CREA o vas al parque industrial. Por ejemplo, si vas al supermercado, acércate a la zona de comidas. Acércate a la zona de comida y ve un menú, un plato ahí, una comida. Y pregúntate, Padre, ¿qué menú tienes para mí hoy? ¿Cuál es tu palabra para mi vida en este día? ¿Cuál es el pan de vida que tú tienes para mí? O ve a la zona de frutas y mira, observa las frutas y ve por cuál de esas frutas Dios te va a entregar una palabra, un mensaje. Una palabra que hable de tu crecimiento, de tu avance, de una vida fructífera. Séptimo, cuando estés en un lugar público, por ejemplo, por la 1 Sur, o andes en el paseo peatonal, o en el mall, o en el Portal Centro, encuentra un lugar para detenerte. Detente en un lugar, en medio de todo el bullicio y la multitud. Detente en un lugar y pon atención a lo que Dios te quiere decir. Pregúntale al Señor, ¿cómo te gustaría o cómo le gustaría al Señor incrementar su presencia en ti? Detente un momento. Haz un alto, un selá, para reflexionar en lo que Dios quiere decirte para incrementar su presencia en tu vida y alrededor de ti y a través de ti. O cuando estés en un lugar íntimo, en tu tiempo a solas, encuentra un versículo sobre la personalidad de Jesús, sobre los atributos de Dios. Puede ser su amor, su poder, su omnisciencia.
Medita en ese versículo hasta que recibas una palabra, recibas una revelación desde su perspectiva, para que su perspectiva se instale en tu mente. Meditemos en esa palabra hasta que experimentemos un incremento de la conciencia de su presencia. O si estás trabajando, mientras trabajas, tómate un tiempo libre. Haz un alto en el trabajo. Que no signifique sacar la vuelta en el trabajo, sino que haz un tiempito, un minutito para poner atención en Dios. Déjale saber que reconoces su presencia ahí en el trabajo y amas estar con Él. Que reconoces su cuidado y su ayuda en el trabajo, su provisión, su dirección en el trabajo. Espera un momento y mantente abierto a experimentar su presencia ahí, donde estás trabajando, en medio de tus colegas, en medio de tus labores. Experimenta la conciencia de su presencia, permanece en su presencia. 10. Pídele al Señor que resalte un atributo de su carácter. Habla con el Señor. Haz un pequeño silencio de tus pensamientos, para tu mente y pon atención a lo que Dios te dice. ¿Qué palabra Dios te entrega acerca de su persona, de su atributo y de cómo ese atributo trae la obra de Dios en tu vida? 11. Me gusta mucho. Pon un recordatorio en tu celular. Cada 1 hora, una alarma que te recuerde que es un tiempo para estar en la presencia de Dios. Un minuto, 2 minutos para estar en la presencia de Dios. Una alarma cada 1 hora para que te avise que es un tiempo para estar en la presencia de Dios, para permanecer en la presencia de Dios. Enfócate en su paz, en su amor y en su Espíritu Santo, en las palabras que el Espíritu Santo quiera traer a tu vida. Permítele que su presencia y su gozo vengan a ti y llenen tu vida interior, y también se colme tu vida interior para que se reparta a tu alrededor. 12. Busca una Biblia, un cuaderno y algo para escribir. Y pídele a Dios que te muestre o traiga a tu mente un versículo, una palabra, y escríbela. Escribe ese versículo y pídele que te dé una imagen de ese versículo y anota esa imagen para que empieces a percibir la verdad de Dios y el corazón de Dios en tu vida. Me gusta mucho. 13. Cuando te sientes a comer, imagina que Jesús está frente a ti o al lado tuyo y pregúntale a Jesús, ¿cómo ha estado su día? Jesús, ¿cómo ha estado tu día hoy? ¿Cuánto has tenido que amar hoy día? ¿A cuántas personas has tenido que amar? Y no solo pregúntale cómo ha estado su día, cuéntale cómo ha estado tu día también. Abre tu corazón a Jesús ahí en la mesa. Cuéntale sobre las cosas buenas que han habido en ti y las cosas que no han sido muy buenas también. Mantengamos una conversación con Él como lo haríamos con un amigo, y permite que la conversación crezca, se incremente su presencia, su amor. Te aseguro, te lo doy firmado, que la presencia de Dios va a llenar el lugar y sus vidas, y ese almuerzo, esa once, ese desayuno va a saber distinto, va a saber diferente. Y 14, antes de irte a dormir, enfoca tu atención en Jesús.
en su presencia. Imagina que Él está ahí, que Él es la tapa que te cubre, el cobertor que te cubre y te cobija y te da calor. Respira su presencia, disfruta su presencia y disfruta abrazándote. Disfrútalo abrazándote. Pídele que tu sueño, que te dé sueños mientras duerme. Y ten una libretita y un lápiz en tu velador para que anotes inmediatamente los sueños que Él te entregue. Aparta una libreta de notas para escribir y recordarlos, y al día siguiente orar, darle gracias por ese sueño y pedirle que te revele la palabra que Él tiene para ti a través de ese sueño. 14 ideas para permanecer, para practicar el permanecer en la presencia de Dios. Puede que al principio cueste un poco, pero con el tiempo fluirá como una compuerta que se abre y seremos un río de adoración estruendosa e interminable. Recuerda lo que dice el Salmo 26, verso 8. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Wow. Amemos la casa donde Él vive, el lugar de su presencia. Su presencia es nuestra casa, su presencia es nuestro hogar. Si su presencia es nuestra casa, su presencia es nuestro hogar, se desatará en nosotros un río de adoración interminable y estruendosa. Será una vida de adoración. Recuerda el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amemos esa presencia. Habitemos, ese es nuestro hábitat, ese es nuestro lugar. Fuera de su presencia nosotros no estamos bien. Solo en su presencia tendremos plenitud. En su presencia se desata la adoración a Dios. Una vida de adoración. Quiero orar por ti en este momento. Si hay alguien que realmente está anhelando, amando esta presencia, yo quiero orar en este momento. Y quiero orar si alguien en este momento realmente siente que ha huido de la presencia de Dios, como le ocurrió a Adán y Eva después que pecaron, que huían de la presencia de Dios, tenían miedo de su presencia. Si has sentido temor de la presencia de Dios, Dios te está buscando ahora y yo quiero orar por ti. Si como Jonás estás huyendo de el llamado y la presencia de Dios, quiero orar por ti en este momento. Padre, gracias, muchas gracias por este tiempo, por mostrarnos la belleza, la profundidad y la grandeza de tu presencia. Tu presencia es un hecho, tu presencia es una realidad. Tu presencia permanece para siempre con nosotros. Espíritu Santo, ven a nosotros. Incrementa la conciencia de tu presencia en nuestra vida. Oro por aquellos que tienen miedo de tu presencia. Aquellos que por cualquier motivo están huyendo de tu presencia. Oro en este momento, Jesús, para que escuchen tu voz, así como Adán y Eva escucharon tu voz. A pesar de que iban huyendo de tu presencia, escucharon tu voz cuando tú les llamabas, porque tú sigues llamándonos, a pesar de que nosotros queramos huir.
Oro para que en este momento escuche cada uno tu voz y se incremente la realidad de tu presencia, la conciencia de tu presencia. Y en el nombre de Jesús empieza un nuevo tiempo, una nueva temporada. Una temporada de un fluir, de una puerta que se abre, de una llave que se abre de adoración a ti. Porque empezamos a vivir, a permanecer en tu presencia. Desato en el nombre de Jesús el querer como el hacer. Tu Espíritu Santo, ven sobre la vida de cada uno, porque tú produces el querer como el hacer. Espíritu Santo, muévenos a cada uno a practicar el permanecer en tu presencia. Practicar cada acción, cada ejercicio que me haga permanecer en tu presencia. Esa es la clave, ese es el camino para fluir en adoración a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, adoremos al Señor